Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una serie más de Psicoanálisis en tu idioma. El día de hoy, sus anfitriones, Carlos Pardo y Elena Canales, estaremos con ustedes para hablar de un tema interesante en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil, que vamos a ir trabajando como parte de este programa y a sugerencia de otras personas que nos han escrito y que nos han sugerido el tema. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Elena? Pues comentábamos sobre las alternativas que se han perdido para, pues no sé, para quizás despejarnos o para manejar las angustias o el estrés que teníamos antes, ¿no? Las alternativas que antes teníamos para a lo mejor aligerarnos ciertas cargas de estrés, de angustia, de, no sé, preocupaciones, ¿no? Y que ahora con la pandemia pues se han visto limitadas. Sí, así es. Fíjate que a mí me mandaron un meme con una escena de la Ciudad de México, un crucero de estos así atiborrado de gente, de coches, de motos, de tránsitos, de puestos, y el meme decía, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay una situación de vida que ha cambiado mucho, y una de las cosas principales que ha cambiado y que nos ha enfrentado diariamente a un problema es la dificultad para disipar la angustia. Todos tenemos, digamos, como elementos motivacionales para disipar nuestra angustia, que pueden ser el deporte, que pueden ser los amigos, que pueden ser las salidas, las fiestas. No sé, cada quien tiene su forma de lidiar con eso y que ahora no se puede, ¿no? Y lugares recreativos también de pronto, ¿no? Los museos, ciertas actividades deportivas, ¿no? De pronto, por ejemplo, las arenas de lucha libre, ¿no? Que eran muy socorridas y así incluso el vocabulario y el léxico utilizado para en la lucha libre es así, por parte del público era súper bien conocido como un punto de desahogo y desfogue de un montón de emociones, ¿no? La danza, los bailes, también, ¿no? Entonces ahorita pues son sitios que están o totalmente clausurados, son sumamente restringidos por la pandemia. Sí, y hablando por ejemplo con una persona, me comentaba el otro día que se había sentido mal, pero que durante mucho tiempo estas cosas le habían funcionado para despejarse y que al haberse cancelado, este equilibrio se había roto y entonces esta depresión incipiente que estaba ahí más o menos bajo control había emergido. Y lo que yo he estado viendo en el trabajo cotidiano psicoanalítico pues ha sido eso, ¿no? Un resurgimiento de conflictivas antiguas que habían podido estar mantenía ya subyacente, había empezado a emerger, ¿no? Y que se había un poco manifestado más. Yo creo que es una de las cosas que hemos visto más frecuentemente, el cambio en cuanto a las capacidades que tenemos de sublimación, los elementos sublimatorios de vida, y eso como uno de los factores pues de un incremento en los episodios depresivos y de ansiedad. Sí, fíjate que en general me parece en el tema de la salud mental algo que quizás no se ha querido abrir de forma suficiente y que me parece es una crítica, una aportación en diferentes países. Es el tema de que la cuarentena también es un asunto de salud pública, ¿sí? O sea, pensar en que no va a haber una afectación en la salud mental de la gente por las cuarentenas impuestas, por el aislamiento social, cuando el ser humano es un ente eminentemente social, ¿no? Pues es un absurdo. Entonces, obviamente las problemáticas, como mencionábamos también en el programa anterior, que ya venían de antes de la pandemia, se van a agudizar ante el confinamiento, el aislamiento, que también es necesario, o sea, por una parte es necesario para evitar el contagio del COVID, pero no podemos tomar una mirada
negacionista y decir, bueno, es que no pasa nada con la salud mental, ¿no? O sea, el asunto es cómo podemos balancear, qué es lo que podemos generar, como bien lo comentas, ¿no? Para sublimar esta parte que nos cambia la vida bueno, vamos a aislarnos, vamos a confinarnos para evitar el contagio del COVID, pero decir, no nos va a afectar, no vamos a tener ningún cambio en el estado de ánimo y las problemáticas quizás psicodinámicas o afectivas que tuviéramos antes de la pandemia no van a sufrir modificación alguna con el confinamiento, pues no puede ser, ¿no? Entonces, aquí hay un compromiso de la salud mental en esta situación y que creo que se tiene que abrir el tema, tenemos que abordarlo, tenemos que hablarlo para empezar a solucionar y hacer propuestas, ¿no? Yo espero que este espacio ofrezca, no sé, la generación de ideas y de propuestas, y bueno, pues a lo mejor es una forma de empezar, ¿no? Sí, yo creo que la parte más importante es recobrar las cosas antiguas que teníamos para sublimar, los juegos de mesa, los juegos de familia, las convivencias y los festejos en pequeño grupo, las salidas de viaje internacional o un viaje a Cancún o a la Riviera Maya o a puntos saturados de gente y obviamente de contagios, pues hacer pequeños viajes de cercanías, viajes al campo, salidas a caminar, relacionarse con las mascotas, por ejemplo, ese tipo de cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Uh-huh. Esto es poder controlar el ambiente a través de manipular la cantidad de gente a la que estamos expuesta, nosotros escoger a qué cantidad de gente vamos a estar expuestos, nosotros escoger a qué calidad de cuidados tiene la gente a la que vamos a estar expuestos, ¿sí? Por ejemplo, y el tiempo de exposición, porque todo es un juego de números, ¿no? O sea, y de información, ¿no? O sea, el asunto aquí es estar informados de qué es lo que sí te puede mantener en ese estado de salud para evitar el contagio del COVID y qué es lo que te puede proporcionar también una salud en el estado mental, afectivo, ¿no? Obviamente buscar socializar en qué condiciones, ¿no? Bueno, que hay que usar cubrebocas, que hay que estar vacunados, ¿no? Que hay que buscar espacios con suficiente ventilación, que hay que buscar que no estén las aglomeraciones de gente, o sea, todas estas situaciones que finalmente es muy importante estar informados y que definitivamente a los medios informativos que se encargan de difundir esta información tan importante y obviamente con bases científicas y fidedignas es fundamental para poder tomar estas decisiones y mantenernos en un grado de bienestar, ¿no? Y poder balancear entre esta salud física, ¿no? Mantenernos al margen de la enfermedad del COVID, pero también evitar una enfermedad provocada de angustia, de ansiedad, no sé, otras muchas manifestaciones que puede haber producto del confinamiento, del aislamiento social. Claro, y finalmente lo que decía Darwin, ¿no? O sea, no es el organismo más fuerte ni más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios. Entonces nosotros tenemos que ver que no podemos aferrarnos a nuestras viejas estructuras sublimatorias, sino que tenemos que crear nuevas cosas, ¿no? Nuevo arte, nueva socialización, nuevas maneras de conocernos, de llevarnos, de emparejarnos, de casarnos, ¿no? O sea, todo tiene que ser de una manera adaptativa que nos permita disfrutar de la vida, pero conservar la salud, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Y yo creo que la creación de nuevos espacios, por ejemplo, en las casas de campo han tenido un repunte en su construcción y en su alquiler. Por ejemplo, las bicis de montaña y las salidas a excursiones también han tenido un aumento, ¿no? Entonces hay cosas que son muy interesantes y que se tienen que valorar nuevamente, como el reunirse en familia a jugar juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Esta es una cosa que nos puede ayudar mucho, pero sobre todo lo que cada uno y nuestros intereses
nos puedan brindar para poder hacer esto y adaptarnos. Cada uno tenemos que buscar cuáles son las cosas que nos gustan, y de las cosas que nos gustan, hacerlas de la manera en que las podemos hacer. Así es, y buscar mucho el encontrar un lugar y una forma de poder sublimar y metabolizar, digamos, la parte frustrante y angustiante de esta época, ¿no? Pero también el poder saber que tenemos que tomar en cuenta a los otros, ¿no? Estas formas tienen que respetar también a los otros, y si es posible también brindar una posibilidad a los otros, a la misma familia. Y por ejemplo, no sé, hablar de los otros. Si uno va a un lugar al aire libre y hay lugar para más familia, bueno, cuidar ese lugar y saber que otros también lo necesitan, no nada más para pasearse, sino que va a ser un momento en el que también pueden tomar como esa bocanada de aire y de recarga para poder sobrellevar el confinamiento el resto de los días de la semana, quizás, ¿no? Si se saliera, por ejemplo, el fin de semana. Sí, entonces hay una serie de adaptaciones que se está dando en la cotidianidad para poder transitar este proceso de adaptación que nos exige la pandemia a todos, ¿no? Y para que funcione bien, sí es necesario, obviamente, pensar en uno, pero también pensar en los otros, ¿no? Yo creo que eso va a, digamos, como aceitar mucho el engranaje de todo el proceso adaptativo que nos está requiriendo este momento histórico. Y yo creo que también hay otra cosa muy importante, ¿no? Y ya para que vayamos cerrando nuestra plática de hoy, el pensar dos fundamentos. Uno, un principio de madurez. Esto es, que es elemental que nosotros tengamos un principio de madurez que consiste en saber que se trata de un sacrificio hoy para un beneficio futuro. ¿Sí? Eso es muy importante, que no es un sacrificio inútil, que no es una imposición gubernamental, ¿sí? Sino que es un principio de realidad y un principio de madurez, tener un sacrificio hoy en pos de un beneficio futuro. Y también el otro principio, que no hay solución individual, ¿no? O sea, no basta con que yo pueda poner la mejor vacuna del mundo y el mundo que ruede, ¿no? O sea, no es suficiente la protección individual. Es una herida narcisista a nuestro individualismo posmoderno, ¿sí? Y a nuestro narcisismo de creer que nosotros, por ser nosotros, lo merecemos todo. Y es una vuelta significativa a la humildad de que si no somos un equipo, de que si no somos una comunidad, entonces no vamos a tener éxito, porque no es posible solucionar este problema de manera aislada. Es como esta palabra de Ubuntu, ¿no? Que es una palabra africana que quiere decir yo estoy bien si todos están bien. Algo así, no es una traducción literal, ¿no? Es un concepto. Entonces, si yo voy y le doy una canasta de frutas a un niño, y entonces este niño, en lugar de quedarse con todas las frutas, corre con la canasta y la reparte con sus amigos, ¿sí? Quiere decir que entonces yo voy a estar bien si todos estamos bien. Y ese es el objetivo de esta charla, que es ver cómo vamos a ser consciente lo inconsciente para poder nosotros tomar el control, nosotros adaptarnos, ayudarnos, tener este principio de realidad, este principio de madurez y este principio de comunidad, que es la única esperanza para salir de esta situación, tanto emocional como económica, como pues médicamente hablando, ¿no? Así es, no podemos dejar la angustia de la pandemia en el inconsciente. Tenemos que hacerla consciente, tenemos que hablar de ello, tenemos que reconocer cómo se manifiesta, qué nos está pasando, para poder tomar decisiones sobre ello y construir, ¿no? En lugar de que resulte algo destructivo o qué sé yo, ¿no? Puede haber muchísimas soluciones de eso. Y recuperar la capacidad sublimatoria que teníamos antes, trasladarla a otra cosa diferente, adaptarla
y buscar ser más sencillos en las cosas que nos satisfacen, como caminar con el perro por el campo, que parece cosa menor, pero que puede dar una gran satisfacción en estos momentos, ¿no? Ya no se trata de ir a un spa, a un lugar, a un balneario, a un museo, sino se trata de una cosa tan simple como buscar un rinconcito del mundo donde podamos caminar sin cubrebocas con nuestro perro, con nuestros hijos y darnos un momento para reencontrarnos con nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ir cerrando por hoy. Espero que les haya sido de utilidad, que les guste, pónganos like, ¿no? Y síganos en la página, por favor, de YouTube, de Facebook. También nos pueden enviar correo y escribir sus comentarios en inbox. En correo nos encuentran en psicoanalisisentidioma@gmail.com. Estamos al pendiente de sus comentarios. Y para todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo infantil y familiar, les recuerdo también que nos puedan buscar como Papás en Construcción 2000. Ahí pueden encontrarnos también para temas relacionados a el desarrollo infantil. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego.